¿Te imaginas ser tan malo que un ejército vaya tras de ti? Una pesadilla para muchos, una realidad para los hombres del Mayo Zambada que tuvieron que enfrentarse contra las fuerzas policiales de México en un operativo que buscaba destruir a toda la mafia de ellos. ¿Será que lo consiguieron? La tensión en la isla donde operaba Ismael el Mayo Zambada estaba en su punto más alto. Era un enclave estratégico, un bastión que había sido el centro de las operaciones del cártel por años, protegido por espesas selvas, laberintos de túneles y un ejército de sicarios fieles al capo. La policía había planeado durante meses un operativo para tomar la isla, y finalmente, con el apoyo de fuerzas especiales, helicópteros artillados y vehículos blindados, lanzaron el ataque más grande jamás visto en la región. Pide apoyo en Puerto del Carmen, nos están balaceando, Juan Rojo, de favor, nos están disparando Llano Grande. El objetivo era claro: acabar con el Mayo Zambada y desmantelar su imperio de una vez por todas. El operativo comenzó al amanecer. La isla, normalmente envuelta en una calma peligrosa, despertó al sonido de los helicópteros sobrevolando, los vehículos blindados acercándose por las playas y las lanchas rápidas que rodeaban el perímetro de la isla para evitar cualquier fuga por mar. Las fuerzas de seguridad sabían que no sería fácil. Zambada había pasado décadas construyendo una fortaleza y no se daría por vencido sin luchar. Desde el primer momento, la resistencia del cártel fue feroz. Los sicarios estaban bien armados, utilizando armamento pesado que incluía lanzacohetes y ametralladoras montadas. La primera oleada de policías que intentó desembarcar en la playa fue recibida con una lluvia de balas que perforó sus vehículos. Muchos oficiales cayeron antes de poder establecer un punto seguro en la orilla. Las lanchas rápidas que intentaban rodear la isla fueron atacadas con morteros, hundiéndose en medio de explosiones y fuego cruzado. A pesar de las bajas iniciales, las fuerzas especiales no se retiraron. Siguieron avanzando, tomando posiciones en la selva densa que rodeaba los asentamientos del cártel. Sin embargo, el terreno jugaba en su contra. Los sicarios conocían cada sendero, cada túnel subterráneo, y aprovechaban esa ventaja para tender emboscadas. Las fuerzas de seguridad se veían forzadas a luchar por cada centímetro de tierra, sin poder avanzar con la rapidez que esperaban. El cielo se llenó de helicópteros artillados que intentaban despejar las áreas ocupadas por el cártel, pero desde tierra los hombres del Mayo respondían con fuego antiaéreo. Uno de los helicópteros fue alcanzado, explotando en el aire antes de caer en el mar. La guerra en la isla ya había dejado numerosas bajas en ambos lados, y el caos reinaba en el campo de batalla. El Mayo Zambada, desde su refugio en lo profundo de la isla, observaba el desarrollo del operativo con calma. Había pasado años preparándose para un momento así, y confiaba en que su ejército personal resistiría el asalto. Sus hombres estaban entrenados para la guerra, y la isla era su territorio. Sabía que mientras mantuvieran las fuerzas policiales contenidas en las playas y en los márgenes de la selva, tendrían una oportunidad de repeler el ataque. Además, los túneles subterráneos que conectaban diferentes puntos de la isla le daban la ventaja de moverse sin ser detectado. A medida que el día avanzaba, la batalla se intensificaba. Los sicarios utilizaban tácticas guerrilleras para golpear y retirarse, lo que desesperaba a las fuerzas de seguridad. La policía, a pesar de su superioridad en números y equipo, no lograba penetrar el corazón de la isla. Cada vez que intentaban avanzar, eran repelidos por una nueva oleada de ataques. Las explosiones sacudían el aire, y los gritos de los heridos se mezclaban con el ensordecedor ruido de las balas. Al caer la noche, la situación no había mejorado. Las fuerzas especiales habían perdido a varios hombres, y los refuerzos que llegaban por mar no eran suficientes para romper la línea defensiva del cártel. Los helicópteros seguían patrullando el aire, pero no podían acercarse demasiado por miedo a ser derribados. Mientras tanto, Zambada y sus hombres seguían resistiendo, sabiendo que el tiempo jugaba a su favor. La policía intentó una maniobra desesperada, lanzando un ataque coordinado desde varios puntos de la isla al mismo tiempo. Sin embargo, el terreno accidentado y las emboscadas constantes hicieron imposible una incursión efectiva. Cada intento de avanzar era respondido con una fuerza letal que les hacía retroceder.
Los cuerpos de los caídos se acumulaban en las playas y en la selva, víctimas de una guerra implacable. La lucha se había cobrado muchas vidas, pero aún así, la policía no había logrado entrar del todo en la isla. Zambada había demostrado una vez más su astucia, utilizando su territorio como una trampa mortal para los que intentaban tomarlo. Al final, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a retirarse, dejando atrás una operación fallida y muchas bajas. La isla, aunque sacudida por el combate, seguía en manos del cártel. El Mayo Zambada había sobrevivido una vez más, resistiendo el embate de una de las operaciones más grandes lanzadas en su contra. Para la policía, la derrota era humillante. No solo no lograron capturar al capo, sino que perdieron a muchos hombres en el proceso. El mensaje del Mayo Zambada. Después de la feroz batalla en la isla, donde la policía intentó sin éxito capturar a Ismael el Mayo Zambada, el capo no perdió tiempo en enviar un mensaje claro y contundente. Había sido una victoria para él y su cártel, pero no era suficiente con haber repelido a las fuerzas del gobierno. Zambada sabía que debían ir más allá. Debían sembrar el terror y dejar en claro que nadie, ni siquiera el gobierno, podría poner fin a su reinado. Su respuesta a la ofensiva no se hizo esperar. A través de sus contactos y canales secretos, hizo llegar un mensaje a las autoridades y, por supuesto, a los medios de comunicación. Era un mensaje cargado de desafío y con un tono que solo un hombre en su posición podría permitirse usar. No importa lo que intenten, no importa cuántos hombres envíen o cuánto dinero gasten en su guerra contra mí, jamás podrán poner un pie en mi isla. Nosotros haremos lo imposible, lo inimaginable, para impedir que entren aquí. Y les prometo, con la misma convicción que he mantenido por décadas, que nunca me capturarán. El mensaje fue un golpe directo al orgullo del gobierno, que ya había sufrido una derrota humillante en su intento de tomar la isla. El operativo que debía ser el fin de Zambada había terminado en desastre, con múltiples bajas y sin siquiera poder acercarse al corazón de su territorio. La declaración de Zambada, hecha en un momento de tensión y frustración para las autoridades, solo agravaba la situación. Era como si hubiera arrojado sal sobre la herida que aún no sanaba. El mensaje también tenía otra función: infundir confianza en sus aliados y sembrar el miedo entre sus enemigos. Zambada sabía que la clave de su poder no solo radicaba en su capacidad para evitar ser capturado, sino en la percepción de invulnerabilidad que proyectaba. Si el gobierno seguía fracasando en sus intentos de atraparlo, su reputación como un intocable solo crecería, lo que reforzaría su control sobre el cártel y mantendría a sus enemigos a raya. Los sicarios bajo su mando recibieron el mensaje con fervor. Sabían que estaban luchando por algo más grande que un simple territorio. Estaban defendiendo el legado de uno de los capos más influyentes de la historia del narcotráfico. Para ellos la derrota no era una opción, y el mensaje de Zambada fue visto como una promesa de que seguirían siendo invencibles mientras él estuviera al mando. Las órdenes eran claras: redoblar la seguridad, reforzar las defensas y prepararse para lo que fuera necesario con tal de mantener a las autoridades fuera de la isla. Los túneles que atravesaban la isla fueron reforzados, creando rutas de escape y puntos de emboscada estratégicos. Las armas, que ya de por sí eran numerosas, fueron aumentadas con cargamentos que llegaron en las semanas siguientes al fallido operativo. Zambada había sido claro en su declaración: estaban dispuestos a todo y no escatimarían en recursos para cumplir esa promesa. Mientras tanto, el capo se mantenía oculto, moviéndose de un lugar a otro dentro de su bastión para evitar cualquier intento de infiltración o ataque sorpresa. El gobierno, por su parte, no podía ignorar el mensaje. La declaración de Zambada no solo era un desafío directo, sino que también representaba una amenaza que no podían permitirse dejar sin respuesta. Pero tras el fracaso del operativo, las fuerzas de seguridad estaban divididas sobre el mejor curso de acción. Algunos creían que un nuevo ataque era necesario, más grande y mejor planeado, mientras que otros dudaban de la viabilidad de otra incursión sin antes debilitar significativamente la red de apoyo del cártel. El temor de Zambada era que el gobierno cambiara su estrategia, y en lugar de intentar capturarlo de manera directa, optara por desmantelar poco a poco su estructura. Pero por ahora su principal preocupación
seguía siendo defender la isla. La declaración había servido también como una advertencia. Cualquier intento de entrar sería respondido con una violencia brutal. En su mensaje, Zambada no solo hablaba de resistir, sino de contraatacar si fuera necesario. La próxima vez que pongan un pie en mi territorio no habrá sobrevivientes. Fue una de las líneas más escalofriantes del comunicado. Los medios de comunicación recogieron rápidamente la noticia, y aunque algunos lo tomaron como una fanfarronada, otros sabían que las palabras de Zambada no debían tomarse a la ligera. No era la primera vez que el capo había hecho una promesa de este tipo, y hasta ahora había cumplido cada una de ellas. Los habitantes cercanos a la isla vivían en un constante estado de incertidumbre, temiendo que el conflicto pudiera escalar aún más y arrastrarlos a una guerra sin fin. Mientras tanto, el gobierno no tenía más opción que replantear su estrategia. La humillación pública causada por el mensaje de Zambada y el fracaso del operativo anterior pesaba sobre ellos. La captura del capo se había convertido en una cuestión de honor, y no podían darse el lujo de fallar nuevamente. Pero Zambada, con su mensaje de desafío, había dejado claro que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su libertad. La batalla no había terminado, pero él ya había ganado la primera ronda. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Un mensaje del terror. La captura de Zambada era una prioridad nacional, y el fracaso del mega operativo en su isla había dejado a las autoridades mal paradas. La presión no solo venía desde dentro del país, sino también desde Estados Unidos, que pedía resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. Uno de los generales al mando del operativo, el general Francisco Torres, decidió que era hora de dar un golpe en la mesa. Las críticas a su manejo del operativo habían comenzado a crecer en los medios, y la sociedad exigía una respuesta firme ante la creciente violencia relacionada con el cártel de Zambada. A Torres no le quedaba más remedio que salir a hablar. Frente a cámaras y con el ceño fruncido, tomó el micrófono en una conferencia de prensa improvisada, rodeado de oficiales de alto rango y periodistas hambrientos de respuestas. El Mayo Zambada se ha negado rotundamente a colaborar con nuestras fuerzas, incluso después de múltiples intentos de negociación. Esto no deja otra opción al gobierno y a las Fuerzas Armadas más que tomar medidas drásticas, declaró el general con una voz firme. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, mientras los periodistas apuntaban sus micrófonos hacia él, esperando detalles más concretos. Hasta ahora hemos mostrado prudencia. Hemos tratado de respetar ciertos límites para evitar una masacre innecesaria, pero Zambada ha dejado claro que no va a entregarse sin luchar. Lo que quiero que quede claro hoy frente a todos ustedes es que, vivo o muerto, el Mayo Zambada será capturado, agregó Torres, en un tono que no dejaba espacio para interpretaciones. La declaración resonó como un trueno en el ámbito público. Las palabras vivo o muerto fueron replicadas en cada canal de noticias, periódico y red social del país. El mensaje era claro. El gobierno estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para poner fin al reinado del narcotraficante. Esta postura no solo endurecía el tono, sino que elevaba aún más la tensión entre las Fuerzas Armadas y el cártel. La amenaza de una guerra abierta estaba cada vez más cerca. El general continuó su discurso, señalando que el operativo anterior había fallado debido a la infraestructura bélica que Zambada tenía en la isla, algo que habían subestimado. La isla está fortificada, sí, pero eso no significa que sea impenetrable. Estamos mejorando nuestras estrategias y no vamos a repetir los mismos errores. Este operativo será diferente. No descansaremos hasta que Zambada esté bajo nuestra custodia, aseguró. Mientras algunas cámaras enfocaban a los altos mandos que lo acompañaban, asintiendo en señal de apoyo. Torres sabía que estaba hablando tanto para el público como para sus enemigos. El mensaje no solo era una promesa de acción, sino una advertencia directa al Mayo Zambada y a sus hombres. La guerra iba a escalar y no habría tregua. El general sabía que esta ofensiva sería diferente, más intensa, más violenta, y que el riesgo de bajas civiles o entre sus propios hombres sería altísimo. Sin embargo, la presión para capturar a Zambada ya era demasiado tarde. Después de la conferencia de prensa, las reacciones no se hicieron esperar.
En las calles había un sentimiento mixto de miedo y esperanza. Por un lado, muchos mexicanos temían que esta declaración significara más violencia en las regiones donde el cártel de Zambada tenía presencia. Por otro lado, había quienes veían en las palabras del general una señal de que el gobierno finalmente estaba tomando cartas en el asunto de manera seria. Las redes sociales se inundaron de opiniones. Algunos celebraban la postura firme del general Torres, mientras que otros advertían que la frase «vivo o muerto» era peligrosa y podía llevar a violaciones de derechos humanos. Las críticas no tardaron en llegar desde organizaciones internacionales, que señalaban que un enfoque tan agresivo podría desatar una ola de represalias por parte del cártel y poner en peligro a inocentes. El mensaje también llegó a oídos de Zambada. A pesar de estar recluido en su bastión, tenía ojos y oídos en todas partes. Sabía que el gobierno no iba a detenerse y que su negativa a colaborar solo había intensificado la cacería en su contra. Sin embargo, lejos de asustarse, lo tomó como otro desafío más. Su respuesta fue simple: incrementar la seguridad en la isla y preparar a sus hombres para una guerra total. Zambada siempre había sido un hombre calculador, y aunque sabía que enfrentaba a un enemigo poderoso, también confiaba en que su experiencia y recursos los mantendrían a salvo. El general Torres, por su parte, sabía que había cruzado una línea. Su declaración lo comprometía a actuar con rapidez y contundencia. Cualquier nuevo fracaso sería inaceptable, tanto para él como para el gobierno de Bukele. Mientras el clima de tensión continuaba creciendo, los preparativos para un nuevo operativo estaban en marcha. Esta vez las Fuerzas Armadas no iban a retroceder, y estaban dispuestas a todo con tal de capturar al hombre que había desafiado al Estado mexicano durante décadas. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.